el barrio de San Martín, había una calle que los lugareños evitaban siempre que podían. Se llamaba Callejón del Sauce, y a lo largo de los años se había ganado una reputación espeluznante. No era por sus casas antiguas, ni por los árboles retorcidos que se inclinaban sobre la calzada. Era por la niña que aparecía en la esquina, siempre después del anochecer. Los vecinos decían que era un fantasma, un alma atrapada en el tiempo, que emergía del callejón como una advertencia. Algunos juraban haberla visto, con su vestido blanco descolorido y su cabello largo y enmarañado, siempre parada en la esquina, con los ojos fijos en el vacío. Otros decían que si caminabas por el callejón después de las 10 de la noche, podías escucharla susurrar tu nombre. Daniel, un joven curioso de 18 años, había escuchado todas las historias. No creía en fantasmas ni en supersticiones, y para él, todo era una forma en que los adultos asustaban a los niños para mantenerlos en casa. Pero un sábado por la noche, después de una fiesta con amigos, se encontró caminando solo por San Martín. Había bebido un poco, y el coraje del alcohol lo llevó a tomar un desvío por el Callejón del Sauce. La niebla se arrastraba por el suelo, envolviendo la calle con su fría caricia. Las luces de las farolas eran tenues, y el silencio era inquietante. Daniel caminaba con las manos en los bolsillos, silbando para romper el silencio. Pero a medida que se acercaba a la esquina sintió un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Al doblar la esquina, la vio. Una figura pequeña y pálida, con un vestido blanco manchado de barro y cabello oscuro que le caía sobre el rostro. Estaba parada allí, de espaldas a él, mirando hacia la distancia. Daniel se detuvo, el silbido muriendo en sus labios. La sensación de frío se intensificó, y por un momento sintió que debía retroceder, pero la arrogancia de la juventud lo empujó a seguir adelante. «Hola», dijo, esperando que fuera una niña perdida o algo así. La figura no respondió, no se movió ni un centímetro. Daniel sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Algo no estaba bien. Se acercó un poco más, y entonces la figura comenzó a girarse lentamente. El cabello caía sobre su rostro, pero cuando se dio la vuelta por completo, Daniel pudo ver unos ojos vacíos, oscuros y sin vida. Un grito sordo salió de sus labios cuando la niña comenzó a caminar hacia él, su mano extendida, sus dedos largos y retorcidos. Daniel retrocedió, tropezando con sus propios pies. Cayó al suelo, y cuando levantó la vista, la niña estaba encima de él, su rostro deformado por una mueca de dolor y rabia. Sintió un frío aterrador envolverlo, como si su alma estuviera siendo succionada. Gritó, pero el sonido se perdió en la niebla. De repente, una mano fuerte lo agarró del brazo y lo arrastró hacia atrás. Era un hombre mayor, con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. «¡Vamos!», gritó el hombre, tirando de Daniel con fuerza. Corrieron juntos por el callejón, y la niña desapareció en la bruma. El hombre lo llevó hasta su casa, que estaba a solo unas calles de distancia. Daniel estaba temblando, con el rostro pálido y la respiración agitada. El hombre le dio un vaso de agua y lo dejó recuperarse. «¿Quién era esa niña?», preguntó Daniel, aún en estado de shock. El hombre suspiró y miró por la ventana, hacia el Callejón del Sauce. Su nombre era Elena. Murió hace muchos años, en un accidente justo en esa esquina. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. Nadie sabe por qué, pero cada noche, a la misma hora, aparece allí, buscando algo, o a alguien. Daniel se quedó en silencio, intentando procesar lo que había experimentado. El hombre lo observó con compasión y le advirtió que no regresara al callejón. «Esa niña no es lo que parece», dijo. «Ella no tiene paz, y cualquiera que se le acerque corre el riesgo de perder mucho más que el aliento». Esa noche, Daniel dejó el barrio de San Martín y no volvió a poner un pie en el Callejón del Sauce. Siempre supo que había algo oscuro en esa esquina,
y cada vez que pensaba en la niña con el vestido blanco, un escalofrío recorría su cuerpo. A veces, aún podía escuchar susurros en el viento, llamando su nombre, pero siempre resistió la tentación de volver atrás. Sabía que algunos misterios no debían desentrañarse, y la niña de la esquina era uno de ellos.